que están en ese momento, a las personas que están en el ¿Qué es esto? Cargador. Suyo. No, de Sofía. Buen día para todos los presentes. Comisión de Presupuesto, bancada Partido Cambio Radical, Ulises Uribe Está lo más Puente. bonito. Presente. Bancada Partido Centro Democrático, Juan Palacio. Bancada Partido Coalición Fuerza Armenia, Ana Rodríguez. Presente. Bancada Partido Liberal Colombiano, Jonathan Echavarría Barreto. Presente. Yolanda Vargas Sánchez. Bancada Partido Pacto Histórico, Jonathan Ron Zuluaga. Buen día, presidente. Bancada Partido Salvemos Armenia, Mandario Pizarro Rodríguez. Presente. Le informo, señor presidente, que tenemos quórum para deliberar y decidir. Teniendo quórum para deliberar y decidir, por favor, el orden del día. Comisión de Presupuestos, sesión ordinaria, orden del día, junio 17, hora 9:06 AM. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, discusión y aprobación del acta 05 del 27 de mayo del 2026. Cuarto, primer debate, proyecto de acuerdo 10 de 2026, por medio del cual se aplica en consecuencia se reajusta el salario mensual del alcalde municipal de Armenia, personal y contralor municipal para la vigencia fiscal del año 2026, ponente honorable concejal Juan Diego Palacio. Quinto, primer debate, proyecto de acuerdo 11 de 2026, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Armenia para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2027, ponente honorable concejal Ulises Uribe Puente. Sexto, proposiciones y asuntos varios leídos. Leído el orden del día, se pone en consideración, se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, queda cerrado. Vamos. Aprobado. El punto continuamos. Tercero, discusión y aprobación del acta 05 del 27 de mayo de 2026. Secretaria, antes de darle lectura, se pone en consideración el acta, se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, queda cerrado. Vamos. Aprobado. El punto continuamos. Cuarto, primer debate, proyecto de acuerdo 10 de 2026, por medio del cual se aplica y en consecuencia se reajusta el salario mensual del alcalde municipal de Armenia, personal y contralor municipal para la vigencia fiscal del año 2026, ponente honorable concejal Juan Diego Palacio. Bueno, antes de darle inicio al debate, por favor, le doy los invitados y me verifique ciudadanía escrita. Para este debate no tenemos comunidad invitada ni ciudadanía inscrita. Y los invitados son la doctora Lina Paola Hernández, directora de DAFI, está presente. El doctor José Rey Herrera, departamento jurídico, está presente el delegado el doctor Julio. El doctor Joaquín Andrés Orrego, contralor municipal, está presente. La doctora Juliana Victoria Ríos Quintero, personera municipal, está presente. Estos son los invitados para este debate, señor presidente. Bueno, doctora Juliana, doctor Urego, por favor, la doctora Lina y doctor Julio. En la parte de adelante para poder empezar con el debate. Les recuerdo que iniciamos con el ponente, seguido a la administración, seguido a la intervención de los concejales y terminamos con las respuestas de la administración. Secretaria, por favor, puede ver la ponencia. Armenia, 11 de junio de 2026, honorable concejal Cristian Camilo Fernández, presidente de la Corporación de Vigencia 2026, y demás concejales, Comisión de Presupuesto, referencia, ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo 10 de 2026, por medio del cual se aplica y en consecuencia se reajusta el salario mensual del alcalde municipal de Armenia, personal y contralor municipal para la vigencia fiscal del año 2026. Como ponente del proyecto mencionado, me permito presentar ponencia en primer debate en los siguientes términos: constitucionalidad. La constitucionalidad del presente proyecto de acuerdo se enmarca de manera específica en los siguientes artículos de la Carta Magna. Artículo segundo: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger todas las personas residentes en Colombia, su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la decisión político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir tales obras que demanden el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación pública del mejoramiento social y cultural de los habitantes y cumplir las demás funciones que le asigna la Constitución y las leyes. Artículo 313. Con
que podrán crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. Legalidad. Respecto a la legalidad, corresponde citar el artículo 12 de la ley 4 de 1992 que señala las normas, objetivos y criterios que deben observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y la prestación de los empleados públicos de orden territorial, el cual es el artículo 12 del régimen prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esa facultad. Parágrafo. El gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardarse equivalencias con cargos similares en el orden nacional. Nota. Artículo 12 puede declararse por la propia Constitucional mediante sentencia C-345 de 1995, siempre que se extiendan las facultades de autoridades territoriales, se confiere en forma exclusiva la privacidad del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y el límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales. Cursivado por el texto. Atendiendo a lo anterior y siguiendo la interpretación realizada por el Honorable Corte Constitucional, existe una competencia concurrente para la regulación de los salarios de los empleados territoriales. La sentencia C-510 de 1999 expresa que existe una competencia concurrente en materia de salarios de los empleados territoriales, la cual asigna responsabilidades al Congreso de la República, el presidente de los consejos y el alcalde en cada una de sus órbitas. Señalando entonces la Corte Constitucional en estos términos para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales así. Primero, el Congreso de la República facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional para la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional a quien corresponde señalar sobre los límites máximos en los salarios de sus servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y los consejos municipales a quienes les corresponde determinar las escalas de remuneración de los encargos de sus dependencias según la categoría de empleo que se maneja. Cuarto, los gobernadores, alcaldes que deben fijar los pronunciamientos de los empleados de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto de las asambleas departamentales y consejos municipales en las ordenanzas y acuerdos correspondientes, emolumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional. A partir de la vigencia de dicha sentencia, corresponde al Gobierno Nacional fijar el límite máximo y el mínimo de reajuste de salario para los empleados públicos territoriales, límite que se servirá de fundamento a los consejos municipales para fijar cada año el salario del alcalde, el personero y el contralor. En consonancia al artículo 22 de la Ley 117 del 2000, al modificar el artículo 159 de la Ley 137 de 1994, dispuso que el salario de los contralores y personeros municipales o distritales no podrá superar en ningún caso el 100% del salario mensual del alcalde. Esta previsión fue examinada por la Corte Constitucional en la sentencia C-579 de 2001, providencia en la que la corporación abordó específicamente la constitucionalidad de dicha regla legal, teniendo el sistema de organización territorial y control fiscal local. Señala la sentencia C-579 de 2001. La propia Constitución da una primera respuesta a ese interrogante cuando el artículo 150, numeral 19, inciso final, establece que las funciones dadas por el Gobierno Nacional en materia de prestaciones sociales son indelegables de las corporaciones públicas territoriales y que estas tampoco podrán arrogárselas. Debe entenderse entonces que corresponde única y exclusivamente al Gobierno Nacional fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de los entes territoriales, siguiendo obviamente los parámetros establecidos por el legislador de la Ley General. En cuanto a la asignación salarial, la respuesta se encuentra en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4 de 1992, señalando que el Gobierno señalará límite máximo salarial de estos servidores. Se refiere a guardar de equivalencia por los cargos de las entidades territoriales similares en el orden nacional. Esta atribución que radicó la Ley General de Salarios y Prestaciones en cabeza del Gobierno Nacional fue declarada exendible por esta corporación en sentencia 315 de 1995. En esta oportunidad, la Corte consideró que la competencia del Gobierno para fijar el límite máximo salarial de la remuneración de los empleados de los entes territoriales armoniza con los principios de economía, eficacia y eficiencia que rigen el gasto público y no desconocían en la competencia de la Constitución expresamente otorgada a las autoridades de estos entes para fijar por una parte las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo dentro de la jurisdicción, artículo 300, numeral séptimo, 303, numeral sexto de la Constitución, y por otra para determinar los monumentos de empleo de sus dependencias, artículo 305, numeral séptimo y 315, numeral séptimo de la Constitución, como tampoco cercenaba el principio de autonomía del que trata el artículo 287 de la Constitución. Dentro de este contexto, ha de conocerse que la competencia para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales en el marco de la Constitución de 1991 requiere una
ser compatible la autonomía que se reconoce a los entes territoriales, en especial lo que hace referencia a la facultad de gobernarse por autoridades propias, artículo 287, numeral primero, con el esquema del Estado colombiano definido como una república unitaria para lograr las atribuciones de los distintos órganos de nivel central y territorial no resulten anuladas. Entre otros términos, que la forma como llegue a ejercer uno cualesquiera de estos órganos su función no niegue o invalide la de otros. En estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales. Así, primero el Congreso de la República facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar sobre los límites máximos en los salarios de los servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y consejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de su dependencia, según la categoría del empleo que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes que deben fijar los suplementos de los empleos que su dependencia, teniendo en cuenta las estipulaciones para tal efecto dicten las asambleas departamentales y consejos municipales en las ordenanzas y acuerdos correspondientes, en monumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional. Así las cosas, una vez el Consejo fija válidamente el salario del alcalde entre los márgenes constitucionales y legales y la remuneración de la personería y el Contralor Municipal debe entenderse sujeta al parámetro legal indicado. En esa medida, la remisión del proyecto a lo que ha establecido la ley no aparece en principio contrario al ordenamiento, pues el legislador ya definió el límite material al cual deben ajustarse tales asignaciones. Lo anterior conforme a la competencia para presentar el proyecto de acuerdo, la ley 137 de 1994 en su artículo 71, de tal suerte que el Gobierno Nacional expida el decreto 0323 del 25 de marzo de 2026, por medio del cual se aplica y en consecuencia se reajusta el salario mensual del alcalde municipal, la personera y el Contralor Municipal para la vigencia fiscal del año 2026, cuyo artículo tercero estableció a partir del 1 de enero de 2026, atendiendo a la categorización establecida en la ley 617 del 2000, modificada por la ley 1551 del 2012, el límite máximo salarial mensual que deberá tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del respectivo alcalde será categoría, límite máximo salarial especial 27.289.957, primera 23.123.108, segunda 16.713.894, tercera 13.407.207, cuarta 11.215.690 pesos, quinta 9.032.952 pesos, sexta 6.824.732 pesos. Con los puestos se evidencia que el presente proyecto de acuerdo se encuentra ajustado a la Constitución y a la ley de conveniencia. El Estado definió un derecho constitucional, el de mantener el poder adquisitivo del salario para todos los trabajadores. En la práctica consiste en ajustar periódicamente el salario con el fin de contrarrestar la inflación y asegurar que el salario en los términos reales conserve su valor. Para el caso de funcionarios públicos se requiere que el Contralor Delegado para la Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República certifique los ingresos corrientes de libre destinación del municipio de la vigencia inmediatamente anterior, coloca el plan municipios para tomar las decisiones sobre ajustes permitidos en el territorio nacional, todo ello indicando además la categoría a la cual se clasifica el municipio. Tenemos entonces que en esa clasificación el municipio se encuentra en primera categoría para la vigencia 2026, según el decreto municipal 514/2025, por medio del cual se determina la categoría del municipio para la vigencia fiscal de 2026, y en consecuencia con relación al salario del alcalde, en este rango se ajusta. Por su parte, el municipio ha certificado que el proyecto de acuerdo en mención es fiscalmente viable, su impacto se encuentra financiado y no afecta metas del marco fiscal a mediano plazo de Armenia, de lo anteriormente expuesto y considerando que el proyecto es constitucional, legal y conveniente, muy respetuosamente solicito a los honorables concejales de la Comisión de Presupuesto que acompañen en la siguiente proposición de ser el primer debate del proyecto de acuerdo 10, por medio del cual se aplica y en consecuencia se reajusta el salario mensual del alcalde principal de Armenia, personal del Contralor Municipal para la vigencia del año fiscal 2026, atentamente Juan Diego Palacio, concejal ponente elegido presidente. Gracias, secretaria. De ya la ponencia se pone en consideración, se abre la discusión, que le hizo la palabra al concejal ponente Juan Diego. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, compañeros concejales, miembros de la administración y comunidad en general. Quiero iniciar contándoles que este proyecto es de trámite que se encuentra regulado a nivel nacional y que básicamente lo que se busca con él es mantener el poder adquisitivo del salario y en este caso del señor alcalde del municipio de Armenia y los funcionarios que devengan el mismo salario como el personero y el contralor.
Les cuento que de parte de la administración recibí todos los soportes y certificados que sustentan la viabilidad de este proyecto, el cual a su vez tiene toda la normatividad que lo sustenta. Decreto 323 de 2026 establece que el salario de los alcaldes de primera categoría es de 23.123.108 pesos. Pero el mismo decreto también trae la bonificación para el pago de los empleados públicos del nivel territorial, en este caso personal y contralor municipal, que están en el nivel directivo y que en ellos están de 23.127.520 pesos. Como ese valor que trae el decreto para personero y contralor es superior o más elevado de lo que va a ganar el alcalde, y como la ley 136 de 1994 en su artículo 159 prohíbe que el salario del personero y contralor sea superior al del alcalde, por ese motivo el proyecto de acuerdo nos deja el mismo valor que el del alcalde. Así no superará el más del 100% que trae la ley. Quiero pedirle a la administración que nos exponga el sustento que me compartieron, con el que se deja claro el alcalde, con el que se deja claro el alcalde del proyecto, y pues básicamente lo que quiero pedirles a ustedes, compañeros, es que me acompañen con la proposición con que termina la ponencia y le demos un voto positivo al proyecto para que pase el segundo debate y se convierta en acuerdo de nuestro municipio. Pedirle también a los miembros de la administración disculpas que yo sé que el doctor Macedo Jason y todos quieren exponer acá, pero no tenemos cómo visualizar en estos momentos el informe de ellos, pero cada uno, administración, cada una de esas días tiene ya el proyecto, la ponencia, y cada uno ya tuvo que haberlo leído, y es más, el computador ellos lo tienen. Así es que, gracias, señor presidente, gracias, miembros de la administración, por estar acá. Muchas gracias a usted, José Germán Diego. Para también decirle a los funcionarios que también tienen la presentación en el WhatsApp de nosotros de ¿listo? Entonces, continuamos con la administración, doctora Lina tiene la palabra. Buenos días, señores concejales. Hoy nos corresponde apoyar el proyecto de acuerdo de ajuste salarial del alcalde, personera, contralor municipal para la vigencia 2026. Es pertinente iniciar estableciendo la competencia del Consejo Municipal de conformidad con el numeral sexto del artículo 313 de la Constitución Política. Corresponde al Consejo Municipal fijar las escalas de remuneración de los empleos de sus dependencias y del alcalde. Asimismo, el Gobierno Nacional emitió el Decreto Nacional 323 del 25 de marzo del 2026, por medio del cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional. En su artículo tercero estableció el límite máximo salarial para los alcaldes que rige a partir del 1 de enero del año 2026, atendiendo a la categorización de los municipios. El artículo primero del decreto 514 del 18 de septiembre del 2025 clasificó al municipio de Quindío en primera categoría para la vigencia 2026, según el certificado de la Contraloría General de la República y el DANE. Tenemos que el municipio, por ser de primera categoría, le corresponde el límite máximo de 23.123.108 de acuerdo al decreto en mención. Para el año 2025, el salario del alcalde se fijó por el Consejo Municipal en el tope máximo para ese año, por lo que se le solicita al honorable Consejo aprobar el aumento para el año 2026 en un porcentaje del 7%, que corresponde al tope máximo para la vigencia año 2026, y mantener, como lo decía el concejal, el poder adquisitivo de su salario, que corresponde al porcentaje ajustado a todos los servidores públicos del municipio. Tenemos que, de acuerdo al certificado emitido por el área de presupuesto de la Secretaría de Hacienda, para un incremento del 7%, según la categoría del municipio, se cuenta con la totalidad de los recursos
dentro de los topes establecidos por el Gobierno Nacional. Es así que al aprobarse el aumento salarial para el señor alcalde, automáticamente impacta en el aumento salarial de la personera y el contralor municipal, los cuales serán igual al 100% del salario establecido para eso. Y de acuerdo a la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 del 2012. En consecuencia, señores concejales, el presente proyecto de acuerdo es legal y fiscalmente viable. Gracias. Muchas gracias, doctora Lina. Continuamos con la doctora Juliana. Vamos a la palabra. Cordial saludo para todos los miembros de la Comisión de Presupuesto, Contralor y los demás funcionarios de la Administración Municipal. Bueno, pues desde la Personería Municipal también hay que decir que el incremento salarial de cada año es un derecho que tienen y que tenemos todos los servidores públicos en nuestro país, en nuestro poder adquisitivo. Es un derecho que ha sido también respaldado por la Corte Constitucional en su jurisprudencia y, como le decía ahorita la directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, de conformidad con la Ley 136 de 1994, el salario del personero municipal equivale al 100% del salario del alcalde del respectivo municipio. En ese sentido, la Personería Municipal de Armenia, dentro de su presupuesto de gastos de la vigencia 2026, contempló el incremento que fue aprobado por el Gobierno Nacional a través del decreto 323. En ese sentido, pues contábamos con los recursos disponibles para asumir este incremento en el salario y todos los demás factores salariales que le corresponden por ley al personal municipal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Juliana. Doctor Joaquín, tiene una palabra. Muchas gracias. Un saludo muy especial a los honorables concejales, miembros de la administración municipal, la personera municipal y la comunidad que nos acompaña. Desde la Contraloría Municipal de Armenia, pues no queda más que ratificar lo que ya se ha dicho tanto en la ponencia positiva como por parte de la administración municipal y por parte de la personera municipal. Este es un derecho que tiene gran arraigo constitucional en nuestro país. Es un derecho que se salvaguarda a todos los empleados de nuestro país, sean empleados públicos, sean empleados privados, salvaguardar que el poder adquisitivo de las familias, de los empleados, pues tenga ese comportamiento que tiene las finanzas y que tiene la economía de nuestro país. Entonces se vaya en consonancia con la inflación y los diferentes indicadores económicos pues que se analizan en nuestro país. Lo ha dicho la señora personera, la Corte Constitucional pues tiene una jurisprudencia sana y pacífica con relación a este tema, maneja una línea jurisprudencial que es totalmente sana con relación a los incrementos salariales de cualquier tipo de empleados, y no queda más que agradecerle al ponente, agradecer a la administración municipal por la presentación del proyecto de acuerdo, al ponente por su ponencia positiva y pues solicitarle a los honorables concejales con todo respeto que acompañen al ponente en esta ponencia positiva. No quisiera terminar sin antes, pues tal como lo ha hecho también la personera, mencionar que en el mismo presupuesto que esta corporación aprobó para la Contraloría Municipal vigencia 2026, pues existen las apropiaciones presupuestales correspondientes que garantizan ese incremento salarial dentro de los límites legales, pues que este proyecto de acuerdo así lo comporta. Está dentro de los límites legales y pues está en consonancia también, como ya se ha manifestado, de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Joaquín. Terminamos la intervención de la administración, continuamos con la intervención de los concejales.
Aprobado. Se pone en consideración el articulado de forma global, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado, votamos. Aprobado. Secretaria, por favor, lee el preámbulo. El Consejo Municipal de Armenia en sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el artículo 313, numeral 10 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012, el artículo 18 y el artículo 3 del Decreto 323 del 25 de mayo de 2026, acuerda. Leído el preámbulo, se pone en consideración, se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, queda cerrado, votamos. Aprobado. Secretaria, por favor, lee el título. Por medio del cual se aplica en consecuencia se reajusta el salario mensual del alcalde municipal de Armenia, personal y contralor municipal para la ejercicio fiscal del año 2026. Leído el título, se pone en consideración, se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, queda cerrado, votamos. Aprobado. ¿Quieren los concejales que este proyecto pase a segundo debate? Se pone en consideración, se abre la discusión, anuncio que se va a hacer, queda cerrado, votamos. Aprobado. A la administración, a la personal y al contralor, muchas gracias por estar en el debate. Un buen día. ¿Qué punto continuamos, secretario? Quinto, primer debate, proyecto de acuerdo 11 de 2026, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Armenia para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2027, ponente honorable concejal Ulises Uribe Fuentes. Bueno, en este punto, como yo soy el ponente de este proyecto, entonces queda la presidencia del concejal Mateo. Buenos días, secretaria. ¿Cómo estamos? Quinto, primer debate, proyecto de acuerdo 11 de 2026, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Armenia para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2027, ponente honorable concejal Ulises Uribe Fuentes, señor vicepresidente. Para este proyecto tenemos como invitado al doctor José Ángel Herrera, Departamento Administrativo Jurídico, está el doctor Julio presente, al doctor Luis Andrés Pelotero, secretario de Hacienda, está presente, al doctor César Augusto Rincón, secretario de Salud, está presente, al doctor Diego Fernando Ramírez, Departamento Administrativo y Planeación, está presente el delegado. Estos son los invitados para este debate. ¿Hay comunidad inscrita? No tenemos ni comunidad inscrita ni comunidad invitada. Por favor, secretaria, dame lectura a la mesa. Honorable concejal Manejo Palacio, vicepresidente de Comisión de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Demás concejales estudiantes. Referencia, ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo 011 de 2026, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Armenia para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2027. Como ponente del proyecto ya referenciado, me permito presentar ponencia para primer debate en los siguientes términos. Constitucionalidad. Está basado en los siguientes artículos de la Constitución Política de Colombia. Artículo 12. Fines esenciales del Estado.
Son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud, tendrán los siguientes derechos: gobernarse por autoridades propias y ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, participar en las rentas nacionales. Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demanden el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Artículo 313. Corresponde a los consejos dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Artículo 315. Son atribuciones del alcalde. Quinto, presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estén inconvenientes para la buena marcha del municipio. Noveno, ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. Artículo 334. La Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del ambiente sano. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos, también para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. Artículo 339. Habrá un plan nacional de desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional, y en parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada, entre ellas el Gobierno Nacional, planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso suficiente de sus recursos y el desempeño adecuado sobre las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. Artículo 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se haya incluido en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Artículo 346. El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que será presentado al Congreso dentro de los primeros 10 días de cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal,
Nacional de Desarrollo. En la ley de aprobaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido o a un gasto decretado conforme a la ley anterior o a un presupuesto por el gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público o al servicio de la deuda o destinado al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, artículo 352. Además de lo señalado en la Constitución, la ley orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación y modificación y ejecución de los presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el plan de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidos en el título se aplicarán en lo que fuere pertinente a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Artículo 366. El bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. En virtud de los preceptos constitucionales anteriormente citados por el proyecto de acuerdo, se encuentra plenamente ajustado a la Constitución Política de Colombia, en tanto desarrolla los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2. Garantiza eficiente prestación de los servicios públicos a cargo del municipio conforme a los artículos 365 y 366. Y se enmarca entre las competencias propias de las entidades territoriales reconocidas en los artículos 287, 311 y 313. Asimismo, la autorización que se solicita al Consejo Municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias respecto a los principios de legalidad del gasto público, sostenibilidad fiscal y programación presupuestal establecidos en los artículos 345, 346, 352 y 353 de la Carta Política, garantizando que toda obligación cuente con los respaldos normativos y presupuestales requeridos. En consecuencia, este proyecto no solo es compatible con el ordenamiento constitucional vigente, sino que constituye una expresión legítima del ejercicio autónomo de las competencias municipales en materia de gestión fiscal y administrativa, orientada a satisfacer de manera continua y eficiente las necesidades de la comunidad. Legalidad. La legalidad del proyecto de acuerdo en estudios establece las siguientes normas: Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Artículo 12. Los principios del sistema presupuestal son la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad en caja, la programación integral, la especialización, inembarcabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis. Ley 38 de 89, artículo 8, Ley 179 de 94, artículo 4. Artículo 23. La Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto de compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas. Cuando se trata de proyectos de inversión nacional, deberá abstenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Nacional, incluirá en los proyectos del presupuesto las asignaciones necesarias para el cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. Las entidades territoriales podrán adquirir esta clase de compromisos con la autorización previa del Consejo Municipal, Asamblea Departamental y los consejos territoriales indígenas o quien haga sus veces, siempre que estén consignados en el plan de desarrollo respectivo y que sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad no excedan su capacidad de endeudamiento. Ley 819 de 2003, por la cual se definen las normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo respectivo a iniciativa del Gobierno local, previa autorización por el CONFES territorial o el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie en presupuesto de la vigencia en curso y objeto del compromiso que se lleve a cabo cada una
máximo de las vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, de que trata el artículo primero de esta ley. B. Como mínimo de las vigencias futuras que se soliciten, se deberá contar con la apropiación del 15% de la vigencia fiscal. Cuando se trata de proyectos que conllevan inversión nacional, deberá abstenerse del concepto previo favorable al Departamento de otorgar autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan incluir por esta modalidad de sus costos futuros de mantenimiento y administración se excede su capacidad de endeudamiento. La autorización por parte del CONFES para comprometer el presupuesto con cargo de vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos en gastos de inversión en aquellos casos que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. En las entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. Parágrafo transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplica para el presente periodo de gobernadores y alcaldes, siempre que ello sea necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo. Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, en su artículo 18, establece además de las funciones que se les señalan en la Constitución y la Ley de atribución de los consejos las siguientes. Parágrafo 4. Conformidad con el numeral 30 del artículo 13 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos. Segundo, contratos que comprometen vigencias futuras. Artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012. Determina en su numeral primero presentar los proyectos de acuerdo que no son convenientes para la buena marcha del municipio. Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de concursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357. Acto legislativo 01/2001 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para garantizar la prestación de los servicios de educación y salud entre otros. Artículo 44. Competencias de los municipios. Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el sistema general de seguridad social en salud en el ámbito de su jurisdicción, así como formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud en armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. Artículo 46. Asigna las entidades territoriales la ejecución de acciones de salud pública, promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigidas a la aprobación de su jurisdicción. Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en salud y se dictan otras disposiciones. Resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 118 de 2015, se definió el Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas PI como un conjunto de intervenciones, procedimientos y actividades a cargo de las entidades territoriales dirigidas a la promoción de salud y la gestión del riesgo, cuya formulación, ejecución, seguimiento y evaluación corresponde a los departamentos, distritos y municipios conforme a las competencias establecidas en la normativa vigente. El Plan Nacional de Salud Pública y los planes territoriales de salud. Resolución 3280 de 2018 adoptó los lineamientos técnicos y operativos de las rutas integrales de atención en salud, estableciendo la obligatoriedad de implementar intervenciones colectivas dirigidas a grupos poblacionales a lo largo del curso de vida, mediante acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y gestión integral del riesgo, desarrolladas en el entorno, hogar educativo, comunitario, laboral, entre otros. Resolución 2026 de 2019 adoptó el modelo de acción integral territorialmente orientado a fortalecer la articulación entre las entidades territoriales y los demás sectores del sistema de salud mediante acciones coordinadas que permitan garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud a partir de las prioridades definidas en los territorios. Resolución 1035 de 2022 adoptó el Plan Nacional de Salud Pública 2022-2031, instrumento que establece las orientaciones estratégicas para el fortalecimiento de la gestión de la salud pública, la atención primaria integral en salud, la gestión integral del riesgo y la reducción de inequidades sociales y territoriales en salud. Resolución 295 de 2023 modificó disposiciones relacionadas con la ejecución del Plan de Salud Pública e intervenciones colectivas
estableciendo criterios para la conformación de equipos básicos de salud, la garantía de recursos técnicos y tecnológicos, la participación social, la calidad de la información y la continuidad de las acciones colectivas desarrolladas por las entidades territoriales y las instituciones ejecutoras. El Plan de Desarrollo Municipal Armenia conoce oportunidades en su línea estratégica Armenia Territorio Social incorpora dentro del sector salud y protección social el programa Más Salud Humanizada, orientable a la implementación del plan de intervenciones colectivas PIC en articulación con la red pública y privada de la prestación de servicios de salud. Sentencia T-121/2015 de la Corte Constitucional establece respecto al derecho a la salud. La salud tiene dos facetas distintas que se encuentran estrechamente ligadas. Por una parte, se trata de un servicio público vigilado por el Estado, mientras que por la otra se configura en un derecho que ha sido reconocido por el legislador estatutario como fundamental de lo que se predica, entre otras su carácter de irrenunciable. Además de dicha condición, se desprende el acceso oportuno y de la calidad de los servicios que se requieren para alcanzar el mejor nivel de salud posible. En cuanto al marco normativo municipal, encontramos Acuerdo 181/2020, por medio del cual se deroga el Acuerdo 032 de 1996 y se aprueba el nuevo Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Armenia y sus entidades descentralizadas. Artículo 29. Vigencias futuras ordinarias. De conformidad con los dispuestos del artículo 12 de la Ley 819 del 2003, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras ordinarias serán impartidas por la Honorable Corporación Consejo de Armenia a iniciativa del Gobierno Municipal, previa aprobación del Consejo Municipal de Política Fiscal CONFIS. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y objeto de comportamiento del compromiso y se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre y cuando se cumpla que a. el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. B. Como mínimo las vigencias futuras que se soliciten se deberán contar con la apropiación del 15% de la vigencia fiscal en la que éstas sean autorizadas. C. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse por concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. El Consejo Municipal se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objetos de la vigencia futura no están consignados en el Plan Municipal de Desarrollo y si sumados todos los compromisos que pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento o administración, se excede su capacidad de endeudamiento. La autorización por parte del Consejo Municipal de Política Fiscal CONFIS para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno si se actúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. Los montos por vigencia que se comprometan por parte del municipio como vigencias futuras ordinarias se descontarán de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la aprobación de los presupuestos de las vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada. Parágrafo primero. Queda prohibida la aprobación de vigencias futuras ordinarias en el último año del gobierno, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público, aquellas contempladas por las normas legales. Parágrafo segundo. El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura ordinaria debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma. Acuerdo 309 de 2024, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Armenia, envió para el periodo 2024-2027, Armenia con más oportunidades. Artículo 15. Plan plurianual de inversiones. Aprobar los montos de los recursos asignados a las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2024-2027, Armenia con más oportunidades, las cuales están ajustadas a las proyecciones y basadas en la estructura financiera del municipio. El análisis del impacto fiscal del presente proyecto de acuerdo también se encuentra debidamente estipulado en la exposición de motivos, donde se expresa claramente que el municipio de Armenia cumple holgadamente con los límites de endeudamiento vigentes, tanto bajo los parámetros tradicionales de la Ley 358 de 1997 como bajo el régimen transitorio y más flexible de la Ley 2155 de 2021. Esto le otorga la posición financiera sólida para estructurar y ejecutar nuevas inversiones financieras con créditos y comprometer la estabilidad fiscal. El proyecto de acuerdo cumple a cabalidad con el marco legal que regula la figura de las vigencias futuras ordinarias en las entidades territoriales
disposiciones del decreto 111 de 1996 y el artículo 12 de la ley 819 de 2003 y el artículo 29 del acuerdo municipal 181 de 2020. En efecto, la iniciativa proviene del gobierno municipal. Cuenta con la aprobación previa del Consejo Municipal de Política Fiscal CONFIS, según ante número 15 del 20 de mayo de 2026, a través de la disponibilidad mínima del 15% de apropiación en la vigencia en curso y ha sido verificada su compatibilidad con las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo mediante certificación de la Secretaría de Hacienda Municipal. Igualmente, los proyectos objeto de la presente autorización se encuentran debidamente consignados en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, Armenia con más oportunidades, adoptado mediante el Acuerdo 309-2024, y su ejecución no supera el periodo de gobierno del actual alcalde ni compromete la capacidad de endeudamiento del municipio. Por lo anterior, se concluye que el proyecto reúne todos y cada uno de los requisitos legales exigidos por el ordenamiento jurídico vigente, siendo legalmente viable su aprobación por parte del Honorable Consejo Municipal de Armenia. Convivencia. La conveniencia de la presente iniciativa se sustenta en que la Administración Municipal requiere autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias destinadas a la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, toda vez que se constituye uno de los principales instrumentos de gestión de la salud pública territorial, orientado a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la gestión de integridad de riesgo y la intervención de los determinantes sociales que afectan las condiciones de salud de la población del municipio. La ejecución del PIC requiere procesos continuos, integrales y articulados que permitan garantizar la presentación ininterrumpida de las acciones colectivas dirigidas a los diferentes grupos poblacionales y entornos definidos por la normativa nacional en salud pública. En consecuencia, la autorización de vigencias futuras ordinarias se constituye en una herramienta indispensable de planeación financiera y contractual que permite asegurar desde el inicio de la vigencia fiscal la disponibilidad de talento humano, los recursos técnicos, operativos y logísticos requeridos para el desarrollo oportuno de las entidades contempladas dentro del Plan Territorial de Salud. La autorización solicitada evitará interrupciones en la ejecución de las acciones de promoción y prevención derivadas de los procesos administrativos y contractuales propios del inicio de una nueva vigencia fiscal, garantizando así la continuidad de las estrategias territoriales de salud pública y atención oportuna a las necesidades priorizadas por la Secretaría de Salud Municipal. Primero, detalle de la autorización solicitada. 1.1, Secretaría de Salud, proyecto, intervenciones colectivas, fuente de financiación, SGP Salud Pública, valor vigencia actual, mínimo 15%, 1.206, 091.200. Valor de la vigencia siguiente, 700 millones. Total del contrato, fuente de financiación, última 12ª SGP, valor vigencia actual 0, valor vigencia siguiente 6 millones. Total del contrato 2006, 091.200. Tiempo de ejecución 12 meses. El artículo 49 de la Constitución Política establece la atención de la salud como un servicio público a cargo del Estado, garantizando a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, atribuyendo al Estado la obligación de organizar y dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a todos los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, describiendo su organización de forma descentralizada por niveles de atención y con participación de la comunidad. Además, la ley señala los términos en que la atención básica para todos los habitantes será gratuita, obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. La resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud establece los lineamientos técnicos y operativos de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de salud en el artículo 2. Precisa que las disposiciones contenidas en esta resolución serán de obligatorio cumplimiento por las entidades territoriales, donde se definen las intervenciones colectivas como las intervenciones, procedimientos y actividades para la promoción de salud y la gestión de riesgo dirigidas a grupos poblacionales a lo largo del curso de la vida, definidos como un fundamento de la evidencia disponible en las propiedades de salud de cada territorio. De igual manera, el Plan de Intervenciones Colectivas PIC en Salud Pública adopta los lineamientos actualizados para la gestión de la
salud pública a través de sus 6 ejes estratégicos que actuarán como ruta para facilitar el alcance de la visión y los grandes fines. Esos ejes estratégicos del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 son las líneas o rutas de gestión de la salud pública que en el marco del derecho fundamental a la salud y la gestión de los determinantes sociales de la salud permitirán el desarrollo y el fortalecimiento de acciones sectoriales e intersectoriales para contribuir al logro de sus fines y alcanzar la visión deseada para los próximos 10 años en materia de salud pública e incluyen: primero, gobierno y gobernanza de la salud pública; segundo, gestión intersectorial de los determinantes sociales de la salud; tercero, gestión integral de la atención primaria en salud; cuarto, gestión integral de riesgo en salud pública; quinto, gestión del conocimiento para la salud pública; sexto, gestión y desarrollo del talento humano para la salud pública. Este proceso responde a la necesidad de garantizar una planeación integral sistemática y basada en la evidencia que permite dar respuesta a las condiciones de salud de la población, identificadas a partir del análisis de la situación de salud, así como de los procesos de participación social desarrollados con actores institucionales, comunitarios, intersectoriales y poblaciones con enfoques diferenciales, incluyendo grupos étnicos. En ese sentido, el PIC se constituye un instrumento clave para la implementación de acciones colectivas que impactan de manera directa en las condiciones de vida y bienestar de la población, en coherencia con el enfoque de derechos, equidad y territorialidad. El PIC 2026-2027 se estructura de una adecuada planificación basada en evidencia de ejecución articulada a través de los niveles y las tecnologías definidas en la Resolución 3280-2018. Un seguimiento sistemático mediante indicadores de productos, resultados de la implementación de acciones de mejora orientadas al fortalecimiento continuo de la gestión en salud pública. En concordancia con lo anterior y en coherencia con las necesidades, problemáticas y potencialidades del municipio, B, los resultados en salud priorizados por la entidad territorial y las metas establecidas en el Plan Decenal de Salud Pública, C, las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud organizadas en las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo, D, las competencias y responsabilidades establecidas en el marco normativo vigente, y los lineamientos definidos en el anexo técnico de la Resolución 3280-2018 se definieron las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas. En ese sentido, la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2026-2027 se desarrollará en el marco de lo establecido por la Resolución 1597 del 2025, garantizando su estructuración bajo el enfoque de atención primaria en salud APS y su operación a través de los equipos básicos de salud EPS como estrategia central de intervención en el territorio. De tal manera se adaptarán procesos de planeación anticipada, incluyendo la implementación de diligencias futuras con el propósito de asegurar la continuidad y sostenibilidad de las acciones. Asimismo, la entidad territorial asumirá de manera directa la responsabilidad en la formulación, seguimiento y evaluación del PIC, fortaleciendo los mecanismos de control, monitoreo y mejora continua. Finalmente, la ejecución se orientará hacia el logro de resultados en salud, garantizando la trazabilidad de las intervenciones y la articulación efectiva entre los actores del sistema de salud en el marco de la complementariedad entre las acciones colectivas, las intervenciones individuales y la gestión del riesgo. La utilización del mecanismo de vigencias futuras ordinarias fortalece los principios de planeación, eficiencia, continuidad y sostenibilidad fiscal en la gestión pública, permitiendo una programación adecuada de los recursos del sistema general de participación en salud pública, utilizando los tiempos de contratación y asegurando el cumplimiento de las metas e indicadores previstos en el Plan de Desarrollo Municipal Armenia con más oportunidades, el Plan Territorial de Salud y el Plan Decenal de Salud Pública 2023-2031. En este sentido, las autorizaciones de las vigencias futuras ordinarias para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas PIC no solo responde a una necesidad administrativa y presupuestal, sino que constituye una medida necesaria para garantizar la continuidad de las acciones de salud pública y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud de la población del municipio de Armenia. Marco fiscal de mediano plazo. Para el análisis del MFMP se adicionaron las vigencias futuras del presente proyecto, obteniendo los siguientes indicadores: capacidad de endeudamiento, primero, ingresos corrientes 1.1, 1.2, 3% en el 2025,
342,677 y 3% en el 2026. 358,711, 3% en el 2027, 410,138, 3% en el 2028, 416,093, 3% en el 2029, 428,617, 3% en el 2030, 441,518, 3% en el 2031, 454,807, 3% en el 2032, 468,497, 3% en el 2023, 482,598, 3% 2034, 497,123, 3% 2035, 513,050, 3% 2036, 529,455. 1.1 ingresos corrientes sin descontar vigencias futuras. 2025 406,900, 2026 419,107, 2027 431,680, 2028 444,631, 2029 457,970, 2030 431,609, 2031 485, 860, 2032 500, 436, 2033 515, 449, 2034 539, 12, 2035 546, 840, 2036 563, 245. 1.2 vigencias futuras. 2025 64, 223, 2026 63, 96, 2027 21 542, 2028 28 538, 2029 29 353, 2030 30 191, 2031 31 053, 2032 31 939, 2033 32 851, 2034 33 789, 2035 33 790, 2036 36 33 790. Segundo, gastos de funcionamiento. 2025 133 933, 2026 137 951, 2027 145 628, 2028 149 997, 2029 154 496, 2030 159 131, 2031 173 905, 2032 168 822, 2033 173 887, 2034 179 104, 2035 184 477, 2036 184 477. Tercero, ahorro operacional. 2025 208 744, 2026 220 760, 2027 264 511, 2028 266 096, 2029 274 120, 2030 282 386, 2031 290 902, 2032 299 674, 2033 308 711, 2034 318 020, 2035 328 533, 2036 344 978. Cuarto, saldo de la deuda. 2025 190 880, 2026 259 395, 2027 333 376, 2028 319 717, 2029 290 680, 2030 243 897, 2031 193 480, 2032 143 063, 2033 101 210, 2034 61 770, 2035 25 013, 2026 2036 3633. Quinto, intereses. 2025 10.128, 2026 25 890, 2027 40 751, 2028 42 556, 2029 40 206, 2030 35 514, 2031 29 125, 2032 22 137,
2034-11-525, 2035-11-1187, 2035-6211, 2036-1974. Solvencia igual a intereses sobre ahorro operacional igual a 5 sobre 3. 2025 5%, 2026 12%, 2027 15%, 2028 16%, 2029 15%, 2030 13%, 2031 10%, 2032 8%, 2033 5%, 2034 4%, 2035 2%, 2036 1%. Sostenibilidad igual saldo de deuda sobre ingresos corrientes. 2025 56%, 2026 72%, 2027 81%, 2028 77%, 2029 68%, 2030 55%, 2031 43%, 2032 31%, 2033 21%, 2034 12%, 2035 5%, 2036 1%. Tabla 1, marco fiscal mediano plazo, proyecto de vigencias futuras, cuenta Secretaría de Hacienda 2026, destacando que las metas establecidas en el marco fiscal de mediano plazo no se verían comprometidas en ejercicio una fuente cierta que respaldaría el nuevo gasto, soportes. Primero, certificado de viabilidad de proyectos expedido por el Banco de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación. Certificación de la Secretaría de Hacienda señalando que el monto máximo de plazo y las condiciones de las vigencias futuras no afectan las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. Tercero, certificado de la profesional especializada del presupuesto de disponibilidad de los recursos correspondientes al 15% del valor. Cuarto, acta confis de aprobación para la constitución de vigencias futuras ordinarias. Así las cosas, considerando que el proyecto legal constitucional inconveniente, solicito respetuosamente los honorables concejales de la Comisión de Presupuesto me acompañen en la siguiente proposición. Es en el primer debate al proyecto de acuerdo número 11 de 2026, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Armenia para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2027. Atentamente, Ulises Uribe Fuentes, concejal ponente de. Gracias, secretaria. Se pone en consideración la ponencia, se abre la discusión, anuncio que al quedar cerrado tiene el uso de la palabra el concejal ponente. Presidente, muchas gracias. De nuevo, buenos días para todos los concejales, la administración, doctor Beyson, doctor César, doctor Julio, las personas que están en el recinto y las personas que nos llaman por las redes sociales. Por designación del presidente de la corporación, correspondió el proyecto número 012-2026, que tiene como título, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Armenia para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2027. Bueno, dándole un estudio y analizando más el proyecto, veo que es constitucional, porque permite al municipio garantizar la continuidad de programas de salud pública. Salud es lo más importante, yo creo, que nos priorizamos nosotros en esos momentos, ya que venimos de una pandemia y ahorita tenemos un brote de sarampión. Entonces hay varios programas que con este proyecto vamos a garantizar. Cumpliendo con los fines esenciales del Estado y es legal, porque las vigencias futuras están autorizadas por el decreto 111 de 1996, la ley 819 de 2003, la ley 136 de 1994 y el estatuto orgánico del presupuesto de Armenia. Además, cuenta con la aprobación de la acta confis, tiene respaldo presupuestal, se incluye el plan de desarrollo principal y no afecta a la sostenibilidad financiera del municipio, por un lado, así como lo dice la ponencia. Este proyecto puso a autorizar a la Carta de Armenia para comprometer esa futura ordinaria de 2027 por el fin de garantizar la continuidad del plan de inversiones colectivas, llamado el PIC, en salud pública, evitando retraso en la prestación de los programas de promoción de salud, prevención de enfermedades, como lo hablábamos con el doctor César la semana pasada que estuvimos hablando del tema. En este proyecto se comprometería los siguientes recursos. Primero, recursos
un valor estimado de contrato de 2.100 millones de pesos, que se usaría para evitar intervenciones colectivas. Primero, la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades, gestión de riesgos de salud, atención en diferentes grupos poblacionales mediante equipos básicos de salud. En ese tema yo sé que los doctores nos va a dar una mayor explicación, lo mismo que la legalidad constitucional de todo el mundo. Ese proyecto no crea nuevos impuestos ni autoriza endeudamiento, sino que permite reservar recursos del presupuesto de 2027 para asegurar la continuidad de programas de salud pública, considerados prioritarios para el municipio. Y repitiendo lo que viene diciendo la ponencia, el objetivo principal es evitar interrupciones en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, permitiendo que la contratación y ejecución de esas actividades continúen sin retrasos al iniciar la próxima vigencia fiscal. En definitiva, es una herramienta de planeación financiera para asegurar la prestación continua de servicios y acciones de salud pública en el municipio. Y ya para finalizar, tenemos los soportes que en la ponencia están, igual le voy a dar otra lectura, los 4 soportes de este proyecto, que es el certificado de viabilidad de proyectos, estaría por el marco de programas y proyectos del Departamento Administrativo y Planeación. La certificación de la Secretaría de Hacienda, señalando que el monto máximo, el plazo y las condiciones de las agencias futuras no afectan las metas plurianuales del marco de mediano plazo. El certificado de profesional especializado en presupuesto y disponibilidad de los recursos correspondientes al 15% del valor. Y el acta confidencial, que ya lo había nombrado, de aprobación para la resolución de vigencia de futuras ordinarias. Así como está en la ponencia y como lo estaba explicando en este proyecto, considero que este es un proyecto legal, constitucional y muy conveniente para nuestra ciudad. Entonces sí le solicito a los funcionarios de la comisión a acompañar con su voto favorable para tan importante proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes, señor ponente. Le damos la palabra a la administración municipal. Doctor Julio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días para ustedes, también por esta comisión de presupuesto y para las personas que participan en este importante debate. Efectivamente, como ya lo dijo el concejal Ulises Uribe Fuentes en su ponencia, este proyecto goza de la Comisión de Constitucionalidad y Legalidad, la cual fue avalada por el Departamento de Desarrollo Jurídico, y frente a ello, pues, en su amplia exposición, no tenemos ningún otro argumento adicional a decir que cuando se habla de vigencias futuras son temas evidentemente presupuestales y que el presupuesto de las entidades territoriales y de la nación, por su misma conformación, son dinámicos. Al ser dinámicos, se requiere que estén modificándose, que se estén haciendo actualizaciones, que se estén haciendo ajustes, etcétera, frente al mismo. Y en el tema de las vigencias futuras que hoy nos ocupa, pues el principio de la Constitución de 1991 se tocó tangencialmente para la nación, para el Estado colombiano, y posteriormente se ha visto la necesidad de sacar excepciones a los principios constitucionales y legales del presupuesto, en este caso como el de la anualidad. Efectivamente, miremos que la Constitución colombiana se expidió en 1991, posteriormente, 5 años más tarde, se expide el decreto 111 de 1996, en el cual se compila la normatividad que se viene expidiendo con base en la Constitución Nacional. Se vio la necesidad de compilar un solo estatuto, por eso este decreto 111 es considerado como el estatuto del presupuesto en Colombia. Posteriormente se expide la ley 819 de 2003, porque se vio la necesidad, por la dinámica que presentan las leyes y la ejecución de los presupuestos, de que las entidades territoriales también requieren tener unas vigencias futuras ordinarias, que en razón a ello se expide la ley 819 en el año 2003, y en el artículo 12 queda plasmada la autorización para que las entidades territoriales apliquen las vigencias futuras, pero también los requisitos que deben tener en cuenta para prever que los honorables consejos municipales o las asambleas departamentales, si no correspondan, den la correspondiente autorización.
Y aquí en lo local, el honorable Consejo Municipal en su momento escribió la proposición 181 del año 2020, que es el estatuto del presupuesto, en el que también se habló de las agencias futuras y se trajeron a nivel local, al plano territorial, los requerimientos y las exigencias para poder que los organismos municipales autoricen este tipo de situaciones excepcionales frente a lo que es el presupuesto y específicamente en este caso, como ya lo dijimos, al principio de anualidad. Por ello, y para no hacer más largo este debate, teniendo en cuenta también que el doctor Jason ahora ya para la participación de la Secretaría de Hacienda hará puntualidad en temas específicos de cómo se va a aplicar este tema que tengo entendido es frente a la Secretaría de Salud para poder hacer discusiones sin que al finalizar el año tengamos algún tipo de contratiempo. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad. Gracias, doctor Julio, por su exposición. Le damos la palabra al doctor Jason Rosalía. Ok. Bien, para doctor secretario de Salud. Bueno, muy buenos días para todos. El tema del PIB es un tema que ya hemos tocado muchas veces en este recinto. Y gracias a ustedes, la vigencia 2024, 2025 y la vigencia 2025, 2026 se trabajó con vigencias futuras. Fue producto de la visita que nos hizo la SUBE y de la voluntad que hubo en la administración, entendiendo que yo les uso una frase muy repetida de que nosotros no salimos a vacaciones. ¿Qué pasaba? Con la 518, que era la que normaba todo lo de PIB, obligaba a que se firmaran PIBs antes del 30 de marzo, es decir, el 1 de abril, y duraran hasta noviembre, si mucho, pensando diciembre. Se quedaba diciembre, se quedaba enero, febrero, marzo, sin estas actividades tan importantes. Nosotros en esas dos vigencias, y gracias a ustedes, manejamos vigencias futuras. Y también creo que les conté, el año pasado, a mediados del año pasado, el Ministerio saca la resolución 1597, donde dice, el PIB, y ahora en adelante, se contrata con vigencias futuras, en todo el país. No se contrata empezando antes del 30 de marzo hasta diciembre, se contrata con vigencias futuras. Y lo dice, que arrancará el 1 de abril hasta el 30 de marzo de la vigencia siguiente. Como nosotros éramos un caso especial porque nosotros ya estábamos ejecutando el PIB con vigencias futuras y nosotros lo tenemos hasta junio de este año, hicimos la consulta a la Superintendencia de Salud y al Ministerio de Salud, que si nosotros debíamos entonces terminar el PIB antes y empezar el 1 de abril. La respuesta del Ministerio fue, ustedes continúan como vienen, arranquen el 1 de julio y lo llevan hasta junio del año. Eso es lo primero que quería decir. Segundo, el plan de intervenciones colectivas debe ser producto del análisis de la situación de salud que se haga en la vigencia anterior. Es decir, que este que estamos haciendo lo montamos con el análisis de situación de salud que se hizo participativo y comunitario en el 2025. Participativo y comunitario lo trabajamos con las 10 comunidades indígenas del municipio, con los jóvenes del municipio de Armenia. Yo les contaba que en el proyecto que tenemos, por el cual ingresamos a los municipios saludables de Latinoamérica, fue el primer ASIS que trabaja con los jóvenes. Entonces, como producto de ese análisis de la situación, se debe montar las líneas del plan de intervenciones colectivas. El plan de intervenciones colectivas es el complemento de la atención individual a la que tenemos derecho todos los colombianos. Nosotros tenemos derecho de atención individual a través de nuestros prestadores de servicios. Y el plan de intervenciones colectivas es ese complemento porque es para toda la población, sobre todo en los factores de promoción, prevención de factores de riesgo. Se debe contratar por los entes territoriales con la empresa social del Estado que sea monopolio en el municipio o en el distrito. Para el caso de Armenia, se
contrata con la empresa social del Estado, Rexsalud, que debe cumplir también con un requisito. Debe como requisito ejecutarse para el municipio de Armenia entre el 40 y el 60% de todo lo que se reciba del Sistema General de Participaciones en Salud Pública. Es decir, que mínimo el 40, máximo el 60. Nosotros hemos decidido que siempre aplicamos el 42, 45% de esos recursos. La exposición, muchas gracias, consejera, pues la ponencia es muy completa, hace un recorrido muy amplio sobre todo el tema. Ya la parte jurídica y la parte presupuestal pues es sustentada, y en la parte técnica, después de contarles que lo hicimos teniendo en cuenta el ASIC del 2025, entonces nosotros definimos 8 acciones que hablan de equipos básicos, que hay que hacer una diferenciación. No son los mismos equipos básicos que el Ministerio de Salud, a través de los giros que hace a todas las empresas sociales, les da para vincular equipos básicos de salud. Son equipos básicos para desarrollar estas estrategias. Entonces, para el caso de nosotros definimos 8. El primero es la gestión integral de las enfermedades crónicas no transmisibles, tanto en la zona urbana como rural del municipio de Armenia. Teniendo en cuenta el análisis de la situación, vemos que, por decir, el caso de la diabetes, la hipertensión, las enfermedades crónicas, son el 78% de las consultas en el municipio de Armenia y son las primeras causas de muerte y mortalidad. Entonces, ese equipo debe priorizar el trabajo en actividades de promoción y prevención del riesgo, en la hipertensión, en la diabetes, en los cánceres y en las enfermedades huérfanas. Todas esas actividades también definen qué tipo de personal se debe contratar a través de la empresa social del Estado. El equipo básico 2, nosotros lo definimos hacia la población de primera infancia, en tanto en la zona urbana y rural del municipio de Armenia, trabajando desnutrición, IRA, que es infección respiratoria aguda, el PAI, que es la vacunación, la enfermedad diarreica aguda y la discapacidad. Entonces, ese grupo debe trabajar en todas las actividades de promoción y prevención de factores de riesgo en esos aspectos. El tercer grupo, el equipo básico número 3, debe trabajar en la prevención y control de los vectores, tanto en la zona urbana como en la zona rural, haciendo promoción y prevención del dengue, la malaria, la fiebre amarilla. Recordemos que nosotros en el 2024 tuvimos brote y muerte por dengue. Tuvimos en la historia, en el 2023, tuvimos la primera vez que se presenta en el municipio de Armenia casos autóctonos de malaria. Entonces, ese grupo debe trabajar en todas las estrategias que tengan que ver con la prevención de enfermedades causadas por vectores. El cuarto equipo, que lo definimos en dos equipos, el 4 y el 5, va a trabajar en vacunación antirrábica en la zona urbana y rural del municipio. Y de pronto puede resultar la duda por algunos de ustedes por qué decidieron 2 grupos, 4 y 5. Porque nos pusimos una meta bien grande. Vamos a la población que definió el ministerio, entre caninos y felinos son más o menos 46.000 animalitos. Nosotros, a través del PIB, la meta nuestra, con 2 equipos básicos que contratan, recuerden, no lo contratamos nosotros sino Rexsalud, la meta nuestra es vacunar 33.000 animalitos de estos. Hemos visto, yo por la experiencia que tuve los 4 años como secretario de salud departamental, de todas las metas más difíciles de lograr, ¿quién lo creería? Es esta meta. Y nosotros hemos visto que desde que estamos manejando la estrategia de vacunación antirrábica en el PIB y con vigencia futura, hemos logrado en los 2 años las metas propuestas. El sexto equipo para salud mental
tema tocado en muchas ocasiones, reforzar lo que es el SOE, el SOU, las zonas de orientación escolar, universitario y escolar. Este año queremos hacer un ejercicio especial, montar unas zonas laborales, escoger empresas y lo mismo que hacemos con los colegios y con las universidades, pensamos montarlo en las empresas, zonas de orientación, digámoslo así, laboral. Equipos básicos, el número 7 para enfermedades transmisibles, y ahí le doy la tranquilidad al concejal Luna, porque ahí vamos a tener una estrategia sobre lo que él siempre me ha comentado, la preocupación que tiene sobre posibles brotes de tuberculosis y de otras de estas enfermedades transmisibles, como la lepra. Entonces, ahí nos pusimos una meta concejal bien ambiciosa. Vamos en el año, en los 11 meses que va a tener este PIB, a hacer un tamizaje de 1.500 personas a las cuales se les va a aplicar todo el kit de pruebas, que incluye las pruebas para infección de enfermedades de transmisión sexual, como en búsqueda de sintomáticos respiratorios, para evitar que la preocupación que usted siempre ha tenido sobre brotes de tuberculosis se vayan a presentar. También en este grupo, el trabajo que se va a hacer con discapacitados. El octavo grupo lo definimos equipo básico comunitario, porque vamos a trabajar a través de la empresa y del PIB dos estrategias, que son la rehabilitación basada en comunidad y los RECOM. Los RECOM eran lo que antes se llamaban COVECOM, que eran comités de vigilancia comunitaria. Ya se llaman RECOM, que son de vigilancia, redes de vigilancia comunitaria. Ahí que vamos a trabajar en la rehabilitación basada en comunidad. Esperamos trabajar con 180 familias que tengan personas en discapacidad, trabajar la rehabilitación de estas, la vinculación laboral cuando se pueda, y el trabajo que es muy silencioso que hacen los cuidadores de estas personas. En el PIB hemos trabajado ya en las dos vigencias anteriores y lo vamos a trabajar en esta, acciones complementarias y transversales con las comunidades indígenas, con las 10 comunidades indígenas que vienen haciendo en el municipio de Armenia. Hemos definido qué se va a trabajar con ellos. Ya está definido, la última reunión creo que fue terminando abril. Ellos ya saben qué se va a contratar para darle respuesta un poquitico a ese sistema de salud propio de los indígenas que no se ha podido implementar. Entonces, con ellos se define qué estrategias se trabajan. Rexsalud contrata con ellos, es la única subcontratación que creo que está autorizada en la 1597. La trabaja con ellos y trabaja todas las estrategias que definan ellos como prioridad. Al final quería hablarles de la auditoría y la interventoría que nosotros hacemos. Nosotros al PIB, ellos siempre deben tener un coordinador, nosotros debemos tener un coordinador exclusivamente para el PIB. No lo podemos pagar si es contratado con recursos de CNP, debe ser vinculado mediante recursos propios. Era la presentación que quería hacerles. Espero que haya quedado lo más claro. Agradecerles porque de verdad las dos vigencias anteriores el PIB se manejó con vigencia futura y fuimos casi, digamos, un modelo para el ministerio. Es tanto que el departamento hemos asesorado nosotros al departamento en lugar de que ellos nos asesoren, porque hemos tenido ya el trámite de 2 años manejando PIB con vigencia futura. Muchas gracias. Gracias, doctor César. Le damos la palabra. Tranquilo, le damos la palabra a planeación. Bien, pues, doctor, tiene usted la palabra. Buenos días, compañeros de la biblioteca. Como es
habitual en este tipo de proyectos, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal certifica los proyectos o el proyecto que se está debatiendo, en este caso las leyes futuras de la Secretaría de Salud, que esté registrado y realizado en el marco del programa de proyectos del municipio. Por lo tanto, el Departamento Administrativo de Planeación certifica que el proyecto de intervenciones colectivas está registrado en el marco de programas y proyectos del municipio bajo el número VIP 2024 6300 10053 y se encuentra en el sector de salud pública. Muchas gracias, presidente. Sacará la intervención de la nación. Doctor Juan, muchas gracias a usted. Damos la palabra al doctor Jason de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los honorables concejales, a los ciudadanos que nos acompañan, a los compañeros de la administración municipal. El día de hoy debatimos el proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Armenia para prometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2027. Algunas precisiones en este acuerdo. Ya conocemos que las vigencias futuras las tenemos de dos tipos, ordinarias y excepcionales. En este caso, estamos frente a la vigencia futura ordinaria establecida en la Ley 819 del 2003 en su artículo número 12. Esta vigencia futura ordinaria permite que el municipio pueda contratar en esta vigencia con recursos de la vigencia siguiente, cumpliendo pues unos requisitos que trae la norma anteriormente citada. Presidente. ¿Qué uso la palabra? El Presidente, presidente. para la sesión permanente, por favor. Se pone en consideración la sesión permanente, se abre discusión, anuncio que ha cerrado, votamos. Aprobado. Tiene la palabra, señor Jason. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, especial atención porque esta vigencia futura ordinaria, contrario a la mayoría que traemos nosotros a esta corporación, tiene una fuente de financiación diferente. La fuente de financiación que tenemos en esta vigencia futura ordinaria solicitada por la Secretaría de Salud es SGP Salud Pública y última doceava del SGP. Es decir, es una vigencia futura con fuente de financiación del Sistema General de Participaciones. Entonces vamos a proceder a analizar cada uno de los requisitos del artículo 12, que fue aterrizado en el artículo 29 del Acuerdo 181 del 2020. Nos dice que para autorizar vigencias futuras ordinarias, el honorable Consejo Municipal debe tener en cuenta que primero el monto máximo de la vigencia futura solicitada, el plazo y las condiciones de la misma, consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. Ojo, el Sistema General de Participaciones, pese a ser una transferencia del orden nacional, hace parte de los ingresos corrientes del municipio. ¿Por qué hace parte de los ingresos corrientes? Porque es un ingreso recurrente, es un ingreso permanente en cada una de las vigencias que está establecido por Constitución y que por lo tanto el municipio tiene la garantía de que el recurso va a llegar. Claro, pueden variar las asignaciones que el Departamento Nacional de Planeación realiza, pero el hecho de que varíen las asignaciones no significa que vaya a dejar de llegar el recurso, porque es un recurso que por Constitución y por ley ya está establecido que obligatoriamente se le debe transferir a los entes territoriales. En ese sentido, pese a que es una destinación específica, es un recurso de ingreso corriente y esto da garantía para que en el marco fiscal de mediano plazo se pueda reconocer como una fuente cierta, objeto de
compromiso de vigencias futuras, pero adicionalmente también de capacidad de endeudamiento. Por eso también esta vigencia futura que estamos proponiendo tiene una afectación dentro de la capacidad de endeudamiento establecida en la Ley 358 del 97. Continuamos. Como mínimo, la vigencia futura que se solicite deberá contar con la apropiación del 15% en la vigencia fiscal en la cual sea autorizada. La Secretaría de Salud, en un valor total de la operación de 2.000 millones de pesos, redondeando la cifra, nos está manifestando que 1.206 millones de pesos van a ser comprometidos en la vigencia 2026. Eso significa que vamos a tener más del 50% comprometido, excediendo, por supuesto, el 15% que nos trae como obligatoriedad la norma, dando también cumplimiento a este requisito. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. Ojo que acá también debemos de realizar una precisión. Pese a que el Sistema General de Participaciones es una transferencia del orden nacional, no significa que estemos frente al recurso del cual hace referencia el artículo 12 en relación con los certificados de disponibilidad DNP. La razón es simple. El espíritu en relación del artículo 12 trata de recursos de cofinanciación. Cuando estemos frente a recursos de cofinanciación que tengan obligatoriamente comprometido presupuesto del orden nacional, obligatoriamente la vigencia futura tendrá que contener el certificado del DNP para poder comprometer ese recurso en el marco de un contrato, cualquiera sea la modalidad establecida. En este caso no, porque no estamos frente a cofinanciación, sino recursos de transferencia. Ya lo dije, acá el gobierno nacional, independiente de qué gobierno esté, quién gane la presidencia, de qué ministro de Hacienda esté, de qué director del DNP esté, el recurso que se está comprometiendo es una transferencia del Sistema General de Participaciones que viene de ley, que es un derecho que tiene el municipio y que hace parte de sus ingresos corrientes. En ese sentido, la garantía de la existencia del recurso está por la Constitución y la ley, no por un certificado del Departamento Nacional de Planeación. Continuamos entonces ya con los requisitos. Dice el parágrafo primero que queda prohibida la aprobación de vigencias futuras ordinarias en el último año de gobierno. No nos encontramos en el último año de gobierno, exceptuando la celebración de operaciones conexas de crédito público y aquellas contempladas por las normas legales. Y el parágrafo 2 nos va a decir que en el plazo de ejecución de cualquier vigencia futura ordinaria aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma. La Secretaría de Salud nos ha manifestado que de acuerdo a la planeación contractual, esta operación tendrá una vigencia de 12 meses a partir del momento en el que inicie el respectivo contrato. En ese entendido, la Secretaría de Hacienda se sujeta a esa planeación contractual que ha sido suministrada por la Secretaría de Salud. El proyecto se denomina intervenciones colectivas. Las fuentes de financiación, como ya lo manifesté, son STP Salud Pública y la última 12ª del STP. Valor de la vigencia actual 1.206 millones de pesos para el 2026. Para el 2027 tendremos en STP Salud Pública 700 millones de pesos y en la última 12ª del Sistema General de Participación en Salud Pública 100 millones de pesos, para un total valor del contrato de 2.006 millones de pesos con ejecución de 12 meses. Como establece el Acuerdo 181 del 2020, esta vigencia futura previamente ha sido autorizada por el CONFIS municipal. El acta reposa como anexo al presente proyecto. Se encuentra dentro del Banco de Programas y Proyectos de Inversión, ya lo ha manifestado el Departamento Administrativo de Planeación, y en ese sentido esta vigencia futura considera la administración municipal
cumple con todos los requisitos legales para poder ser aprobada en esta corporación. Agradezco profundamente a todos los corporados la atención. Muchas gracias, doctor Jason. Le damos ya la palabra a los concejales que quieran intervenir con lo expuesto hoy por la administración. No contamos ya con intervenciones de los concejales. Para finalizar ya la intervención, ya damos, sigue en consideración la proposición que termina la ponencia. Se abre la discusión, anuncio que al quedar cerrado, votamos concejales. Aprobada. Se pone en consideración el articulado de forma global. Se pone en consideración, se abre la discusión, anuncio que al quedar cerrado, votamos concejales. Aprobada. Secretario, por favor, lea el preámbulo. El honorable Consejo Municipal de Armenia Quindío, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral quinto del artículo 3.3, 3.45, 3.52 y 3.53 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 18, numeral 9 de la ley 1551 de 2012, el decreto 112 de 1896, el acuerdo 181 de 2020 y el acuerdo 309 de 2004, acuerdo leído. Leído el preámbulo, se pone en consideración, anuncio que al quedar cerrado, votamos concejales. Aprobado. Por favor, secretaria, leer el título. Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Armenia para comprometer proyectos futuros obligatorios por los regímenes de 2027. Leído. Se abre la discusión. Leído el título, se abre la discusión, anuncio que al quedar cerrado, votamos concejales. Aprobado, señor presidente. ¿Quieren los concejales que este proyecto de acuerdo pase a segundo debate? Se pone en consideración, se abre la discusión, anuncio que al quedar cerrado, votamos concejales. Los concejales quieren que este proyecto de acuerdo pase a segundo debate. ¿En qué punto? Agradecemos a la administración, a los directores por estar acá. ¿En qué punto continuamos, secretario? Sexto, provisional subválido. En la presidencia, Ulises. Gracias, presidente. ¿Qué punto estamos, secretario? Sexto, saber. Proposiciones subválido. No teniendo proposiciones en puntos varios, se levanta la sesión y necesita para una nueva.